La Contraloría General de la República aseguró que el polémico censo de 2012 no se ajustó a derecho. Esto luego de que un grupo de parlamentarios de la Democracia Cristiana presentara un requerimiento para determinar la legalidad de ese sondeo. Bueno, entre las conclusiones, el ente fiscalizador acusó falta de planificación, baja capacitación, además de un desapego a recomendaciones internacionales. ¿Qué es lo que significa en concreto que este censo sea ilegal? Se lo vamos a preguntar al jefe de bancada de la Democracia Cristiana, el diputado Ricardo Rincón. Gracias por estar con nosotros de Mañana en Directo. Buenos días. Buenos días. Está cansado, parece. Bueno, que fue una jornada bastante larga la de la reforma laboral. Empezamos el martes con una sesión, seguimos con 2 sesiones ayer, de mañana y de tarde. Se prolongó un tanto la votación y después seguimos con el ministro de Educación y todos los integrantes de la comisión respectiva y los jefes de bancada por este acuerdo que ya se ha dado a conocer y bueno, teníamos que estar acá también. Trabajo no falta. Y anoche también teníamos este informe de Contraloría. Explíquenos qué significa que sea ilegal, porque ya sabíamos que estaba cuestionado desde el punto de vista técnico, que los números probablemente no servían para la elaboración de política pública, pero que sea ilegal, ¿qué significa? Bueno, de hecho, efectivamente se armó una comisión y un comité externo para poder hacer un análisis y determinar una serie de observaciones que ya en su época se difundieron en términos de irregularidades y de no ajuste a parámetros y estándares técnicos para poder desarrollar un censo como debe ser en cualquier parte del mundo. Pero nosotros a partir de eso y de esa problemática conocida, junto al exdiputado Gabriel Asensio, junto al diputado Gabriel Silver y el colega Matías Walker, decidimos pedir a la Contraloría derechamente una auditoría. ¿Qué mejor que la Contraloría con sus equipos técnicos para hacer una auditoría adecuada al censo? Y la auditoría se hizo, la Contraloría lo acogió. Nos hubiera gustado obviamente que estuviera mucho antes, sabemos que esto es complejo técnicamente. Sale el 4 de junio este informe, que ya está hoy día o ayer creo en la web de la Contraloría. Y básicamente lo que señala no solo es que hay irregularidades, sino que en definitiva la normativa legal vigente, la ley vigente, la 17.774 y los decretos respectivos reglamentarios que regulan el proceso censal en Chile no fueron respetados por el Instituto Nacional de Estadística. Diputado, ya vamos a hablar de las consecuencias monetarias, de la pérdida que significó el Estado y del juicio de cuentas en la eventualidad de que se pueda resarcir esa plata. Pero desde el punto de vista de que sea ilegal, bueno, evidentemente ya no nos pueden descensar, ¿no es verdad? Ya está hecho el censo, por más de que uno pueda decir no lo usen. Para los que pudieron ser censados. Claro, para los que pudimos ser censados. El hecho de que no se use y de que sus números no sean válidos para organizar políticas públicas, ya lo sabíamos hace por lo menos un año, que sabemos que no se puede utilizar el censo para políticas públicas. Entonces, en lo concreto, ¿qué significa que sea ilegal? ¿Qué consecuencia tiene, además del juicio de cuentas que ustedes quieren comenzar? Usted lo ha precisado muy bien. De una u otra forma sabíamos y sabemos que los datos censales no sirven, independientemente que hasta el día de hoy exista alguien que pretenda validar alguno de esos datos. Esa es otra discusión, ¿no es cierto? Pero a partir de esta ilegalidad, ello implica la posibilidad de perseguir responsabilidades. Y entre otras, obviamente, y eso lo determinará, así como esta auditoría determinó esto, que más objetivo, lo determinará el respectivo juicio de cuentas. Hay mucha plata involucrada en un censo. ¿14.000 millones de pesos, entiendo? Y yo diría que más, incluso, puede que 18.000 millones de pesos. ¿Ya? Hay un esfuerzo monetario cuantificable y hay esfuerzos humanos, además, incuantificables. Y lo digo porque la propia Contraloría en su auditoría habla de equipos externos paralelos sin vinculación contractual, que obviamente pasaron por equipos que sí tenían vinculación contractual, experticia en la materia y que no fueron respetados. Entonces hay también cuantificaciones en términos de horas hombres, valores de aporte que no están necesariamente reflejados en una auditoría como este tipo. Y eso gatilla la posibilidad, la ilegalidad de un eventual juicio de cuentas que obviamente estamos analizando en la bancada. Pero diputado, cuando se refiere a ese tipo de irregularidades, ¿es que se puede haber perdido plata, que se gastó más plata de la que les correspondía, que se gastó mal ese dinero? ¿A qué se refiere específicamente? Porque son escenarios bien distintos. Porque puede haber pecado de exceso de entusiasmo, por ponerlo así en simple, el director del INE y haber gastado más plata de la que correspondía porque quería hacer un buen censo. A ver, mire, claramente el mejor censo de la historia no lo fue. Y esa frase mañida ya que nosotros sacamos permanentemente a colación, creo que es fruto de una soberbia indebida que lamentablemente termina, y digo lamentablemente porque ojalá no hubiera ocurrido, termina pagando las consecuencias todo el país, porque para que la gente sepa, esto implica no poder diseñar políticas públicas adecuadas en la próxima década, ¿no es cierto? Pero
¿A dónde va a llegar todo eso en términos de las platas? Obviamente, plata se gastó y se ocupó. Nadie dice que toda la plata se haya llevado para la casa, ni mucho menos. ¿Toda o ninguna se llevó para la casa? No, yo creo que el grueso de la plata ha sido gastado. El punto es cómo usted gasta la plata. Porque si usted contrata gente que no la vincula formalmente con la institución, lo dice la auditoría de la Contraloría, no lo estoy diciendo yo. Si usted, sin tener vinculación contractual formal con el Estado, paga recursos, es casi como llevarse plata para la casa. No corresponde eso. Eso no corresponde. A ver, si diputado, usted crea pero una dicho en instancia fácil, paralela de comunicaciones sin vinculación contractual, lo que es eso. Bueno, que el juicio de cuentas determine mucho más allá, entonces, específicamente, qué es lo que es. Hay un grueso de plata que obviamente se gasta en materia censal. Si todos vimos en el territorio gente desplegada haciendo el censo. Pero ¿no es incluso cierto? aquella que se gasta, dado que el censo es declarado ilegal, imagino que también debería uno poder repetir contra esos fondos respecto de las personas que participaron. Y en ese caso, la pregunta es si es que de las personas que podrían verse expuestas a este juicio de cuentas, si efectivamente tienen patrimonio, porque escuchábamos al diputado Silver que tienen que responder con su patrimonio. Pero uno responde con su patrimonio hasta donde tiene patrimonio. No puede responder de lo que no tiene. ¿Cómo se devuelven a las arcas fiscales 14.000 o 18.000 millones de pesos cuando uno va a repetir contra, no tengo idea, un funcionario público, un exministro, no tengo idea contra quiénes se va a establecer, pero es una cantidad de plata como gigantesca? Es evidentemente mucha plata porque un censo demanda mucha plata. No se trata de cualquier herramienta. Pero evidentemente usted tiene razón. No puede devolver a aquel que no tiene patrimonio, ¿no es cierto? Además, en Chile y en todos los países desarrollados, modernos, democráticos, con Estado de Derecho, no existe prisión por deuda. Ni por platas públicas ni por platas privadas, ¿no es cierto? Pero evidentemente usted tiene que establecer la responsabilidad y eventualmente también existen patrimonios que pueden verse afectados, sea poco o mucho, eso también existe como posibilidad. Pero bueno, eso lo determinará un juicio de cuentas. Claramente aquí hay una serie de, ya no simples irregularidades, derechamente ilegalidades mayúsculas, contratadas debidamente por un ente externo. Por eso que nosotros quisimos hacer nuestra fiscalización vía Contraloría General de la República y no de cualquier forma, mediante una auditoría por la Contraloría. Y por eso lo exhaustivo del informe y del análisis. Oiga, diputado, aquí se menciona una empresa, Vox Comunicaciones, con un rol también externo que no le habría correspondido, que no estaría adecuado precisamente a la normativa para hacer un censo. ¿Cuál es el cuestionamiento a esta empresa en la que alguna vez tuvo vinculación Lawrence Goldman? Básicamente que aquí se crea una estructura comunicacional paralela y los vínculos contractuales con esa estructura comunicacional no están debidamente realizados en los términos administrativos que corresponden. Ahora, ¿hasta qué punto eso comprometió el trabajo del INE en el proceso censal? Es lo que yo creo que un juicio de cuentas debe determinar más exhaustivamente. Pero claramente es una ilegalidad y no corresponde. ¿Cuántos recursos se han visto involucrados en cada una de esas ilegalidades? No es la única, es algo que evidentemente con más detalles se puede hacer incluso en un juicio de cuentas. Diputado, y volviendo a los responsables, ¿hasta dónde alcanzarían las responsabilidades que pudieran establecerse en el juicio de cuentas? ¿Llegan hasta la cabeza del INE? ¿Llegan hasta la cabeza del Ministerio de Economía? ¿Llegan hasta el presidente de la República? ¿Hasta dónde? A ver, hay distintos tipos de responsabilidades. Me refiero a las del juicio de cuentas. Sí, pero yo también quiero, porque me han preguntado algunos por las responsabilidades políticas. Hay algunas que evidentemente ya no las podemos perseguir políticamente por plazos vencidos, como posibles acusaciones constitucionales, etcétera. Y eso dice relación con responsabilidad política. Por eso nos hubiera gustado que este informe hubiera estado antes. En términos de hasta dónde llega la responsabilidad pecuniaria, bueno, es que eso tiene que determinarlo un juicio de cuentas. Aquí hay mucha plata involucrada y mucha plata que claramente se malgastó. ¿Y cuán malgastada está esa plata y cuánto involucra en términos de patrimonio y hasta dónde llega la responsabilidad? Por cierto, a quienes estaban dirigiendo el INE. Eso no cabe ninguna duda. O sea, sería absurdo pretender que quienes dirigían el INE en esa época no tendrían responsabilidad en esto. Por cierto, al Ministerio de Economía, obviamente, y al ministro de la época también, porque el INE depende del Ministerio de Economía y no conozco
que un censo que se hace cada 10 años, que proyecta políticas públicas y con la importancia que tiene, un ministro de Economía no se involucre a lo menos en una mínima supervisión, bueno, como hace un buen padre de familia en su casa que se preocupará de cosas mínimas para el funcionamiento de su hogar, ¿no es cierto? Lo mínimo, un buen padre de familia, y estos son términos que se ven en materia de responsabilidad legal, debe preocuparse de la puesta en marcha del censo. Obviamente, el exministro Longueira algo debiera decir sobre el particular. Creo que es lo mínimo en términos de responsabilidad, es lo mínimo. Ya un presidente de la República cuesta creer que pueda estar directamente supervisando un proceso censal. Lo lógico es que tenga simples reportes globales, pero a lo menos el director nacional del INE de la época y el ministro de Economía de la época. Bien, diputado Rincón, gracias por haber venido a CNN. No, gracias a usted por Buen día. Buen día. Gracias. Bueno, y luego de las críticas al gobierno y en particular a la Intendencia por la poca información que se entregó antes de la preemergencia del martes, desde el gobierno regional y el Ministerio de Medio Ambiente están ya promoviendo una aplicación para smartphones, para tener un canal de comunicación directo llamada Aire Santiago. Bueno, para saber cuáles son las particularidades de esta aplicación que algunos de nosotros ya tenemos bajada en el celular, vamos a conversar con Jacinta Molina.